Sí, sí, día que tira y trepa y con la cometa se fue mi Comenzamos. amor. Buenos días, buenas tardes, buen mediodía. Esto es Gente Violeta en un día muy especial porque estamos el día martes en vez del día lunes como corresponde. Primero vamos a saludar a la gente de Paso de los Toros, de Defensor de Paso de los Toros, que una brillante carrera de ciclismo en sus 85 años. Lo que fue el atletismo en mayo, la carrera de ciclismo por sus 85 años. Saludo a la gente de Defensor de Paso de los Toros y vamos a saludar a los violetas de Rivera, en la zona rural de Rivera y en Minas de Corrales. Un saludo para la gente violeta riverense. Ahora sí vamos a el partido. Empezamos jugando muy mal, un primer tiempo para el olvido. En materia defensiva fue muy feo, muy, como podríamos decirles, muy mala. Segundo tiempo se mejoró, cuando se reacomodaron las piezas. Y como dije ayer, el jugador clave para la defensa fue Lucas Paul de los Santos. Cuando pasó de zaguero fue mucho mejor que cuando jugó de volante. Para mí, se empató, y lo voy a titular así: se empató con un gol de experiencia y goleador. Todavía tu goleador tiene 32 años, o sea, se empató con experiencia. Y lo más gracioso, que el gol de Peñarol lo hizo un jugador juvenil. Entonces vamos a no mentirnos. Nosotros tenemos que tener jugadores de experiencia. Si los demás tienen jugadores juveniles, allá ellos. Pero nosotros tenemos que tener jugadores de experiencia. Lo de Kevin Dawson, un primer tiempo en donde fue el solo que intentó a una defensa que estuvo muy mal, rematadamente mal el primer tiempo. Sobre todo la saga central. Los Beckenbauer de la defensa no rindieron. Lucas Agassi, de lo mejor. Mateo Caballero y Juan Francisco Sorondo, los Beckenbauer de la defensa no existieron. Ayer no existieron. Sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo mejoró cuando la salida de Mateo Caballero y la entrada de Lucas Paul de los Santos como zaguero central. Lo de Axel Frugone, un primer tiempo en donde quiso algo, pero mejor subiendo que marcando. Marcando dificultades tremendas, lo mismo que Mateo Caballero. Germán Barros, desconocido, un primer tiempo muy malo. Lucas Paul de los Santos, batallador, pero mejor como zaguero que como volante. Mauricio Amaro mejoró en el segundo tiempo. Facundo Castro no existió en el primer tiempo y en el segundo tiempo bien sustituido. Tenía que haber salido antes. Brian Lozano, de lo mejor de Defensor, junto con Brian Montenegro, de lo mejor de Defensor, y lo sacaron. Brian Montenegro, le das un changüí y es gol, ya está. Y es un jugador de experiencia, goleador, 6 goles y 32 años, ya está. Los cambios, entró Nicolás Bunch, mejoró a Defensor por Germán Barros. Lo de Alan Toterolo por Brian Lozano, jugó bien, pero para mí tenía que haber salido Facundo Castro mucho antes. Valentín Rodríguez, cambio cantado, mejoró con los cambios, lo hecho por Facundo Castro. Y Ereco Cuello, sí, ayer rindió, lógicamente, en un equipo en donde regalamos el primer tiempo y mejoramos en el segundo. Y lo voy a titular así: se empató ayer con jugadores de experiencia.
Vamos a hablar juveniles, solo hubo fútbol femenino, se le ganó a Danubio, me parece muy bien. Ahora, fútbol masculino, la excusa, 1 de mayo, como era viernes, no se podía jugar, perfecto, pero tenía sábado y domingo para jugar juveniles. Somos el país que menos juega en juveniles teniendo juveniles. Entonces, ¿qué es esto? Somos el país que menos juega en juveniles. Increíble. Bueno, se ganó a Danubio en 3 categorías de fútbol femenino, porque masculino, la 8ª fecha, recién para esta semana, decir también que se perdió frente a Peñarol 1-0 en 3ª división, esto fue la semana pasada. Pero vamos a hablar de lo que pasó en sub-17 femenino. El sub-17 femenino se perdió frente a Venezuela, era lógico, era esperable, pero se empató frente a Ecuador. Y última fecha, teníamos fecha libre. ¿Y qué pasó? Se dio lo que Uruguay no quería. Ganó Brasil 4-0, ese partido no servía, pero nos convenía un empate entre Venezuela y Perú. Ganó el conjunto venezolano 3-0 frente a Perú. Y clasificaron Brasil, que es la campeona del mundo en la categoría, tanto sudamericano como mundial. Después, segundo, Venezuela. Tercero, Ecuador. Y hasta ahí los clasificaron. Uruguay quedó cuarto con 4 puntos, sí mejorando lo hecho en el anterior, pero no se va al mundial, no se clasifica nada, bombo y platillo para una selección que sigue en el debe en materia femenina, no se clasifica a los mundiales, tanto en mayores como en juveniles, y lo único que hay en femenino es el Panamericano del año que viene. En el último bloque vamos con los violetas celestes. Los violetas celestes tenemos goles y otras cosas más. Goles de Matías Zabaldo, Independiente frente a San Lorenzo. Ya lleva 2 goles en 15 días. Si fuera por eso ya se tendría que estar vendido, pero como es Zabaldo y tiene problemas que ya sabemos qué es lo que pasó, y el cuento famoso, el cuento argentino, de que había un interesado alemán, nunca existió. Hay que decirlo claramente, nunca existió. Gol de Guillermo Frata para el Táchira, que perdió frente a Estudiantes de Mérida 2-1. El equipo de Álvaro Recoba, como técnico, tiene a Guillermo Frata en sus filas, hizo un gol, el gol de cabeza, para el empate parcial, pero perdió el Deportivo Táchira 2-1 frente a Estudiantes de Mérida. Y el gol de uno que no hizo juveniles en Defensor, pero jugó en Defensor, que es Kevin Méndez. Kevin Méndez hizo el gol para Unión La Calera frente a la Universidad de Concepción. Y Unión La Calera ganó 1-0 con gol de Kevin Méndez. Y ahora sí vamos a lo negativo. La lesión de Georgia de Rajeta, fractura de clavícula, muy difícil que llegue para el Mundial, muy difícil. Y lo que pasó con Fluminense, la expulsión de Facundo Bernal, otro cuento brasileño que lo quería el Betis. Hay 800.000 jugadores brasileños y curiosamente el Betis iba a caer a Facundo Bernal. Otro cuento brasileño. La roja bien sacada por el árbitro, no se puede aplaudir. Si acá a los jugadores le dicen que hagan eso, mancanudo, pero en Brasil la multa fue de 50.000 reales, aproximadamente unos $150. Es poco para la gravedad del hecho, pero el Fluminense a los extranjeros les cobra por expulsión, y ya no es la primera vez. Ya hubo un patadón de Facundo Bernal que lo
marginó del campeonato brasileño por 5 fechas. Y ahora sí, me pido hasta el próximo partido, que va a ser el día domingo, o sea que vamos a estar como corresponde el día lunes, el día normal del programa de Gente Violeta, aquí. ¿En dónde? En el podcast Gente Violeta. Hasta el día lunes, amigos. Chao. Sí, tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy.